20 hallazgos arqueológicos que sorprendieron a la ciencia. ¿Monedas extrañas? ¿Un barrio del que jamás habías escuchado? Estos son 20 hallazgos arqueológicos que sorprendieron a la ciencia. Número 20. Monedas celta. En enero del 2002 se dio a conocer el gran hallazgo de las 41 monedas de oro de origen celtas que un grupo de arqueólogos encontraron cerca de un campo cercano a la aldea de Weiz, en el estado alemán de Brandenburgo. ¿Puedes creerlo? El hallazgo se realizó en 2017 y fueron 11 las reliquias encontradas. Sin embargo, más adelante se hallaron 30 ejemplares más hasta conformar un total de 41. Tiempo más tarde, Mariano Pilekic explicó que el lugar donde se produjo el hallazgo estaba lejos de la zona de distribución real de los celtas que vivían en el sur de Europa Central y Europa Occidental en la Edad de Hierro entre los siglos 8 y 1 a.C. Número 19. Hueso tallado por neandertales. Para el año 2020, un equipo de arqueólogos liderado por Dirk Leder y Thomas Teberger, del Servicio Estatal del Patrimonio Cultural de Baja Sajonia y la Universidad de Gotinga, descubrió un curioso hueso que parecía tallado. Así como lo oyes, el hallazgo se realizó en la cueva de Einhornhöhle, la cueva del unicornio en el norte de Alemania, y al parecer el hueso procedía de la pezuña de un ciervo gigante, un animal de más de 2 metros de altura que vivió en la zona hace medio millón de años. Pero lo más sorprendente es que los investigadores creen que las 6 muescas que presenta este hueso fueron realizadas por neandertales. En el hueso estaba tallado una imagen abstracta, un símbolo que puede representar una idea o incluso una narración expresada en forma abreviada, lo que significa que esta especie humana era capaz de tener un pensamiento simbólico muy parecido al nuestro. Número 18. Una civilización perdida en la selva de Honduras. En el año 2017, unos equipos de arqueólogos decidieron explorar una pequeña parte de la región de Honduras y se llevaron una tremenda sorpresa. Resulta que tras una expedición en las lejanas junglas de Honduras encontraron una ciudad perdida de una misteriosa cultura nunca antes explorada. El equipo fue llevado a la remota región deshabitada por los rumores que allí era el sitio de la histórica Ciudad Blanca, también conocida en leyendas como la ciudad del dios mono. Los arqueólogos decidieron inspeccionar el lugar y trazaron un mapa de extensas plazas, terraplenes, colinas y una pirámide que pertenece a una cultura que brilló hace 1000 años y luego desapareció. Además, el equipo descubrió una extraordinaria colección de esculturas de piedra que habían permanecido intactas desde que la ciudad fue abandonada. Pero lo que más sorprendió a los científicos fue que el lugar permanecía intacto y además sin saquear, lo que era increíblemente raro. Número 17. 2 cámaras secretas en la tumba de Tutankamón. En el año 2016, el egiptólogo y su grupo de trabajadores realizaron un escaneo láser en la sala funeraria del faraón Tutankamón, y no creerás lo que encontraron. Resulta que el escáner mostró la existencia de 2 habitaciones ocultas que podrían contener metal o restos orgánicos. Este descubrimiento es uno de los más importantes realizados, ya que podría tratarse de la cámara funeraria de la famosa reina Nefertiti. El descubrimiento fue visto en la pantalla de un ordenador y muestra claramente 2 posibles puertas de cámaras secretas dentro de la tumba del faraón Tutankamón que fueron selladas hace milenios y que Howard Carter pasó por alto cuando realizó sus excavaciones en el yacimiento del Valle de los Reyes en la década de 1920. Número 16. El verdadero origen del Homo sapiens. Hace varios años, un grupo de arqueólogos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, descubrieron un cráneo de la especie extinta humana Homo sapiens, que data de hace 100.000 años, por lo que fueron considerados como el fósil más antiguo del mundo. El descubrimiento se realizó en una cueva de yacimiento marroquí de Jebel Irhoud. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se pensaba que el origen del antiguo hombre era el norte africano, así que los científicos aseguran que también se encontraban en ese lugar. Pero lo más importante de este gran hallazgo es que se pudo conocer mejor la evolución humana en general, por lo que gracias a exploraciones denominadas como microtomográficas computarizadas, los investigadores han demostrado una similitud casi exacta entre la forma facial de los fósiles encontrados y la de los humanos actuales. Número 15. Piedra Rosetta. En julio de 1799 fue hallada la piedra Rosetta por el soldado Pierre-François Bouchard durante la campaña francesa en Egipto.
La piedra de Rosetta es un fragmento de una antigua estela egipcia de granodiorita, una roca ígnea plutónica con textura parecida al granito. Tiene escrito un decreto publicado en Memphis en el año 196 a.C. en nombre del faraón Ptolomeo V. El decreto aparece en 3 escrituras distintas: el texto superior en jeroglíficos egipcios, la parte intermedia en escritura demótica y el inferior en griego antiguo. Posteriormente, para el año 1822, el filólogo y egiptólogo francés Jean-François Champollion publicó una traducción completa que funcionó casi que como un diccionario de jeroglíficos, dando lugar a un ilimitado número de descubrimientos relacionados con el antiguo Egipto, una de las civilizaciones más maravillosas de la historia. Así que lo escrito en la piedra Rosetta fue fundamental para la traducción de los jeroglíficos egipcios. Además, permitió el estudio, el entendimiento y el conocimiento del saber del antiguo Egipto de hace miles de años. Número 14. El templo de Göbekli Tepe. En el año 1994 fue descubierto el templo de Göbekli Tepe por el profesor alemán Klaus Schmidt, ubicado en la provincia de Şanlıurfa en el suroeste de Turquía. Se trata de una construcción formada por una serie de monumentos megalíticos circulares y rectangulares dispuestos en forma de recintos que datan de hace más de 11.500 años, incluso 6.500 años antes que las grandes pirámides de Egipto. Pero el templo más antiguo del mundo continúa siendo un gran misterio para los científicos. Sin embargo, hace un par de años, un grupo de científicos decidieron investigar la complejidad geométrica de Göbekli Tepe, ya que sus pilares y su decoración hacen indicar que debió haber sido una civilización compleja, algo que los científicos no creían posible en esa época. Número 13. Descubierta en Grecia la tumba intacta de un rico guerrero. Para el año 2020, un matrimonio de arqueólogos, Jack Davis y Jaron Stoker de la Universidad de Cincinnati, encontró un tesoro inesperado en un pequeño pozo de piedra en un promontorio del sur de Grecia, dejando impactado al mundo científico y arqueológico. Se trata de la tumba intacta de un antiguo guerrero egipcio con un valioso tesoro que data del año 1500 a.C. A pesar del tiempo que llevaba, el esqueleto estaba en perfecto estado y sería de un hombre de baja estatura y de no más de 30 años de edad. En cuanto al tesoro encontrado, en el interior de la tumba había más de 1.400 objetos dispuestos prolijamente, entre los que se encuentran numerosos anillos de oro y copas de plata, como así también una espada de bronce con empuñadura de marfil. La tumba está ubicada en el extremo suroccidental de la península de Peloponeso, en Pilos, lugar que Homero menciona en la Odisea como el sitio donde se alzaba el lujoso palacio del rey Néstor. Número 12. El homínido más antiguo. En el año 1992 fue hallado en Etiopía el homínido más antiguo y presentado en sociedad 17 años después. Se trata del homínido, o bueno, específicamente conocido como Ardipithecus ramidus, una especie de humano primate que vivió hace 4.4 millones de años en lo que hoy es Etiopía. ¿Puedes creerlo? Se trataba de una hembra que pesaba alrededor de 50 gramos y medía unos 120 centímetros de altura. Llamada con el nombre de Ardi, es uno de los antepasados más antiguos del ser humano. El hallazgo fue tan impresionante debido a que Ardi destronaba a Lucy en antigüedad, otro esqueleto femenino de Australopithecus afarensis hallado en 1974 que vivió hace 3.2 millones de años. Número 11. El misterio de las momias gigantes. En el año 2020 fue hallada una necrópolis en la costa este de la península de Crimea que dejó a todos los arqueólogos rusos completamente sorprendidos. Se trataba de uno de los esqueletos que pertenecían a gigantes y que datan del Imperio Bizantino hace más de 1000 años. Impresionante, ¿no lo crees? El descubrimiento fue hallado durante unas excavaciones cerca de las escaleras de Mirídates, en la ciudad portuaria rusa de Kerch, en la costa este de la península de Crimea, donde los investigadores hallaron un total de 27 tumbas. Según Frolov, su tamaño alcanzaba los 2 metros y 30 centímetros de longitud, mientras que los esqueletos encontrados en su interior miden unos 1.8 metros. Por el momento, los especialistas no han encontrado una explicación para esta anomalía, y esperan que un examen más detallado de los restos por antropólogos ayude a arrojar luz sobre este misterio. Número 10. Tesoro del Palacio de Hanuman Doka. En junio del 2011, un enorme alijo de oro y adornos de plata fueron encontrados por obreros que estaban renovando una estructura de siglos de antigüedad en el Palacio Hanuman Doka en Katmandú, Nepal.
El tesoro se encontraba escondido en el trastero del viejo complejo del palacio. Datan de la época de los reyes maya que gobernaron el país antes de la unificación de Nepal por el rey Prithviraj hace 2 siglos y medio. El tesoro está formado por 3 cajas llenas de objetos preciosos en ornamentos con 3 kilos de oro y 80 kilogramos de adornos de plata y objetos de valor de hace más de 500 años que permanecían ocultos en un espacio subterráneo del Palacio Hanuman Doka, edificio del siglo XVI, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Número 9. Tesoro de Hoxne. En noviembre de 1992 fue encontrado un tesoro romano por un detector de metales en el campo de un agricultor de unos 2.4 kilómetros en el pueblo de Hoxne en Suffolk, Inglaterra. Resulta que el hombre se encontraba buscando un supuesto tesoro que se encontraba debajo de su casa, y para mayor sorpresa nunca se imaginó que sería cierto y que encontraría uno de los mayores tesoros romanos del mundo. Klaus, el agricultor, descubrió cucharas de plata, joyas de oro y numerosas monedas de oro y plata. Al ver la cantidad del tesoro, no dudó en llamar al equipo de arqueología de la unidad de Suffolk, pero al igual que el agricultor, los arqueólogos y científicos quedaron igual de impactados. El tesoro fue enterrado en un pequeño cofre lleno de metales preciosos, algunas en caja de madera y otros más pequeños en bolsas o envueltas en tela. La fecha de las monedas data del año 407, que coincide con el final de Gran Bretaña como provincia romana. Además, el tesoro está formado por 14.865 objetos de oro romano, plata y monedas de bronce de finales del siglo IV y principios del siglo V y cerca de 200 elementos de la vajilla de plata y joyas de oro. Número 8. Las 2 embarcaciones cerca del Galeón de San José. Para el año 2002 fueron encontrados 2 nuevas embarcaciones cerca de la zona del Mar Caribe donde se descubrió en 2015 el santo grial de los naufragios, el Galeón San José. ¿Puedes creerlo? El Galeón de San José había sido hundido por corsarios británicos frente a las costas de Cartagena de Indias en 1708, mientras transportaba oro, plata, esmeraldas y otras riquezas desde las colonias españolas en Sudamérica para entregarlas al rey Felipe V. Al momento de su descubrimiento, el entonces mandatario colombiano Juan Manuel Santos lo describió como uno de los más grandes hallazgos de patrimonio sumergido, si no el más grande, dicen algunos, de la historia de la humanidad. Ahora, el nuevo hallazgo ha sido presentado por el presidente de Colombia, Iván Duque, asegurando que ha sido uno de los mejores hallazgos encontrados, al igual que el Galeón de San José. Las imágenes del naufragio fueron obtenidas a más de 1000 metros de profundidad por un equipo de grabación de última tecnología donde se ven partes del galeón y algunos de los objetos que llevaba, desde vajilla china casi intacta, vasijas y maletas hasta lingotes y monedas de oro, además de cañones de bronce fabricados en Sevilla en 1655. Número 7. Tesoro arqueológico de 2000 años de antigüedad. En el año 1970, un hombre descubrió uno de los hallazgos arqueológicos más grandes de la historia en Jerusalén, Israel. Resulta que Tadeusz Siebenberg estaba convencido de que su casa fue construida sobre importantes restos arqueológicos, que además en ese momento los descubrimientos arqueológicos de los arqueólogos de la Universidad de Hebrea en el barrio judío estaban siendo titulares. Sin embargo, los arqueólogos se mostraron escépticos de las premoniciones de Siebenberg, por lo que Theo decidió llevar a cabo y financiar las excavaciones él mismo. Las excavaciones le llevaron un transcurso de 18 años y revelaron restos de antiguas viviendas, habitaciones talladas de la roca, mikvahs, acueductos, una enorme cisterna y criptas que se remontan 3000 años a los días del rey Salomón, así como el segundo templo y el período bizantino. También encontraron artefactos raros incluyendo cerámica, vidrio, mosaicos, monedas, botes y armas. Número 6. La tumba de un gobernante maya del siglo IV. Para el año 2017 fue descubierta una tumba de una gobernante maya fechada provisionalmente en el 300 al 350 después de Cristo en unas excavaciones en el sitio arqueológico El Perú Huaca en el departamento de Petén y a unos 75 kilómetros al oeste del célebre yacimiento arqueológico de Tikal en Guatemala. Las excavaciones se llevaron a cabo por un equipo arqueológico guatemalteco y norteamericano y constituye hasta la fecha la tumba real maya más antigua del sitio arqueológico.
Las tumbas descubiertas previamente datan de los siglos 5, 6 y 7 después de Cristo. Los restos óseos son de un hombre adulto y aunque no han aparecido inscripciones sobre el gobernante, posiblemente correspondan al rey Te-Chan-Ak. Además, los restos del gobernante maya yacían junto a una máscara de jade que imitaba su rostro. La máscara fue impregnada de rojo con cinabrio y su frente protuberante recuerda al dios maya del maíz. Número 5. Materiales de momificación de hace unos 4000 años. Para el año 2017, arqueólogos españoles de la Universidad de Alcalá encontraron un jardín funerario egipcio con 56 vasijas con materiales utilizados hace 4000 años para momificar el cadáver de Ipi. Sin embargo, las primeras vajillas fueron descubiertas en 1921 y 1922 por el egiptólogo norteamericano Herbert Eustace Winlock en Deir el-Bahari frente a la antigua ciudad de Tebas en Luxor. Pero 56 de ellas permanecieron en una cámara situada en la esquina noreste del patio superior de la tumba de Ipi, que con el tiempo quedó sepultado bajo la arena. Tiempo más tarde, el gran hallazgo se ha convertido en el más importante debido a que arrojó a la luz sustancias, materiales y técnicas de momificación que se utilizaron a comienzos del Reino Medio y además la especialista Salima Ikram detectó el corazón momificado de Ipi en el interior de una de las jarras, una práctica poco habitual que requiere más investigación. Número 4. Fósil de un megaterio. En el año 2021, un equipo de investigadores argentinos en el Museo de Ciencias Naturales de Miramar descubrió el fósil megaterio, del más antiguo conocido en el municipio de San Eduardo del Mar, muy cerca de Miramar y a unos 450 kilómetros al sur de la capital argentina. Se trata de un ejemplar joven que vivió hace más de 3.5 millones de años, y por si no lo sabes, el megaterio fue un gran animal terrestre que habitó Sudamérica hace unos 10.000 años y es comparable con un elefante adulto. Este mamífero alcanzó los 5 metros de longitud y llegó a pesar hasta 6 toneladas, medidas equiparables a un elefante adulto en la actualidad, además de tener un hocico estrecho y una larga lengua para arrancar las ramas de los árboles con las que se alimentaba. El hallazgo corresponde a un cráneo de megaterio de más de 3,5 millones de años, lo que sitúa a este animal en el Piloceno. Número 3. La habitación de esclavos de una villa de Pompeya. Para el año 2021, un grupo de arqueólogos descubrieron la habitación de una familia de esclavos en la antigua ciudad de Roma que fue sepultada por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. El hallazgo se realizó en la villa de Civita Giuliana, situada en la zona norte de Pompeya, donde los arqueólogos encontraron camas y otros objetos cotidianos en un excepcional estado de conservación que muestran datos interesantes sobre las condiciones de vida y de la vivienda en el mundo romano. Además, en la habitación de 16 metros cuadrados se encontraron 3 catres o camas de cuerdas y madera con las señales aún evidentes de las mantas que las cubrían, un cofre de madera, grandes ánforas, herramientas de trabajo, el timón del carro y los arneses de los caballos. Número 2. Ciudad perdida de Luxor. En el año 2021, arqueólogos descubrieron la ciudad dorada perdida de Luxor, en Egipto. Se trata de una ciudad que fue construida por Amenhotep III hace más de 3.400 años de antigüedad y luego fue abandonada por su hijo hereje Akenatón, pero aún así contiene restos muy bien preservados. El hallazgo de la ciudad perdida podría darles las mejores pistas a los científicos que aún continúan haciéndole un sinfín de investigaciones. El yacimiento se encuentra en un área conocida por sus riquezas arqueológicas. Al norte se encuentra el templo mortuorio del siglo XIV a.C. de Amenhotep III y al sur Medinat Abu, un templo mortuorio construido casi 2 siglos después para Ramsés III. Número 1. Un barrio de la ciudad romana de Vienne. En el año 2017, tras unas excavaciones preventivas en una parcela destinada a la construcción de edificios de viviendas, sacó a la luz un barrio entero de la antigua ciudad romana de Vienne que fue leal a Julio César durante la Guerra de las Galias, situada a orillas del río Ródano y a unos 30 kilómetros al sur de Lyon. ¿Puedes creerlo? Pero tras un desafortunado incendio a comienzos del siglo II después de Cristo que causó numerosos destrozos en el barrio y como ocurrió en Pompeya, bajo las capas de ceniza y los escombros se han conservado los objetos cotidianos y artísticos de la época.
En el hallazgo se encontraron jarras y ánforas de vidrio del Valle de Ródano, muebles y sobre todo unos pavimentos deslumbrantes como por ejemplo un mosaico cuyo medallón central representa el rapto de Thalía, la musa de la comedia y de la poesía bucólica por parte de Pan. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Hasta la próxima. Chao.